Hola, ¿qué tal, queridos amigos oyentes de Naturismo al Día? ¿Qué tal? Bienvenidos a este podcast. El tema que hoy vamos a desarrollar es el que compete a la manipulación genética. Entonces, pues, definitivamente esta es una realidad científica que tiene aplicaciones cada vez más amplias en la medicina, la agricultura, la biotecnología, la industria también, pero, pues, sin embargo, a su alrededor han surgido en los últimos años muchos mitos, temores, algunos son fundados, otros, por supuesto, que no tanto, así que vamos a tratar de dilucidar o a separar lo que es realidad y ficción en el desarrollo de este podcast. Entonces, definamos qué es en sí la manipulación genética. Pues viene siendo conocida también como ingeniería genética, como el proceso pues mediante el cual se alteran los genes de un organismo para lograr una característica deseada. Esto pues puede implicar agregar genes, por ejemplo, insertar un gen de una bacteria en una planta, eliminar genes para desactivar funciones no deseadas. En el caso de las enfermedades, ahí tenemos un ejemplo pues muy diciente, modificar genes existentes, editarlos para cambiar su función, en fin. Entonces, una de las herramientas más revolucionarias en este campo que se está utilizando hoy en día es el CRISPR-Cas9, una técnica de edición genética que es muy precisa, rápida, relativamente económica. Más adelante voy a explicarte en qué consiste el CRISPR-Cas9, porque esto pues obviamente ha facilitado el proceso de todo lo que tiene que ver con la manipulación genética, pero también pues trae a colación una serie de temores que si cae pues en manos que no sean muy expertas o que tengan una mala intención, puede también tener consecuencias que pueden ser hasta nefastas. Ya iremos pues contándote lo que significa la manipulación genética en todo lo que tiene que ver sobre todo con la replicación de otras personas, la clonación, todo eso. Entonces, primero veamos las realidades de la manipulación genética. Por ejemplo, hay que decir que se utiliza desde hace mucho tiempo, eso no es nuevo, desde hace décadas se viene utilizando. Por ejemplo, los cultivos transgénicos como el maíz, que es resistente a las plagas, o la misma soya tolerante a herbicidas, pues han sido parte de la agricultura comercial desde hace más de 30 años, desde la década de los 90. También, pues obviamente que se aplica la manipulación genética en medicina, por ejemplo, en la producción de insulina humana sintetizada pues por bacteria modificada genéticamente. Otra de las aplicaciones es que puede curar enfermedades. Esto sí que lo hemos visto y que se ha ido desarrollando gracias a la edición genética. Pues hoy en día se están desarrollando terapias para enfermedades genéticas como son la anemia falciforme, la distrofia muscular de Duchenne, también ciertos tipos de cáncer. Algunas terapias ya están aprobadas y otras, por supuesto, que están en ensayo clínico. Se viene también utilizando en animales y plantas. La genética pues ha permitido crear animales de laboratorio que son cada vez más eficientes para la investigación, y también, por supuesto, plantas que resisten mejor condiciones climáticas adversas, climas extremos. Esto puede tener obviamente un impacto positivo en la seguridad alimentaria mundial. Y en cuanto a los mitos, pues obviamente que hay una serie de mitos, temores infundados, otros que no lo son tanto, pero entonces en cuanto a los más recurrentes, por ejemplo, es que los transgénicos son peligrosos para la salud, y se han hecho numerosos estudios, incluso concluyentes, estudios científicos que han sido revisados por pares y organizaciones como la misma Organización Mundial de la Salud, la FAO, y pues hasta el momento han concluido que este tipo de alimentos transgénicos actualmente en el mercado son más que seguros para el consumo humano. Obviamente que no todos los casos van a ser al 100% seguros y merecen estudio y consideración cuando aparece uno que otro caso. Esto quiere decir que nada en la vida, por supuesto, así sea muy científico, va a ser 100% infalible. No es algo que sea totalitario. En todos los casos pueden haber situaciones pues que merezcan estudio, análisis, comprobación y sobre todo un tratamiento especial. Otro de los mitos que regularmente nosotros escuchamos es que a través de la manipulación genética estamos jugando a ser Dios. Pues este es un argumento que suele surgir desde un enfoque en cuanto a lo ético, a lo religioso, aunque es válido pues en plantear debates sobre los límites morales de la ciencia. Claro, lo cierto es que la manipulación, o mejor la humanidad, siempre ha intervenido en esa manipulación de la naturaleza, de la misma domesticación de los animales hasta la misma selección artificial
de las plantas. Entonces la ingeniería genética es una continuación más precisa de un proceso que viene desde hace muchísimos años, desde que la humanidad existe prácticamente se asentó y empezó a criar animales y a utilizar la agricultura como sustento. Otro mito que es muy extendido es que vamos a crear superhumanos o clones, lo escuchamos muchísimo, sobre todo recurrente en cuanto a la cultura popular. La clonación reproductiva humana al día de hoy es ilegal en muchos países y la edición genética en embriones humanos para mejorar capacidades físicas o intelectuales aún está en una etapa experimental, es peligrosa y éticamente cuestionada. Claro, la ciencia está muy lejos y probablemente lo estará por mucho tiempo de crear superhumanos, aunque es una discusión que está ahí, pues que se puede desarrollar porque la ciencia como no se detiene sino que avanza y en algún momento se puede llegar a esa situación, sobre todo hoy en día con aquello de la singularidad que vamos a lograr los humanos en algún estadio de nuestra evolución, es decir, la incorporación de la tecnología en nuestros cuerpos unido a la manipulación genética, pues abre un debate amplísimo, pues, pero hoy en día todavía para que eso se concrete es algo que está muy lejano a pesar de los adelantos que la ciencia misma ha desarrollado. Y esto pues crea, por supuesto, una serie de dilemas éticos y sociales, aunque la manipulación genética pues es real, es poderosísima, claro, plantea interrogantes importantes como por ejemplo, ¿quién decide qué genes se deben editar? ¿Tendrán todos acceso a estas tecnologías o solo quienes puedan pagarla? Yo creo que la misma pregunta se responde, ¿verdad? Esto no va a estar al alcance de todo el mundo. Quien tenga cómo pagarla puede costearse un tratamiento de estos que suele ser costosísimo y no creemos que en un mediano o corto tiempo vaya a ser diferente. Entonces, otro de los interrogantes es ¿dónde está el límite entre curar y mejorar? Por eso, además de los avances científicos, obviamente que se necesita una legislación especial, legales y éticos desde el punto de vista de la moral, que puedan llevar a que los científicos desarrollen las condiciones idóneas, la misma ciencia, las condiciones idóneas para que esto se pueda aplicar incluso sin peligro y sin discriminación, pero pues obviamente que es un camino que todavía es largo y pues incierto en muchos aspectos. Entonces podríamos decir que la manipulación genética pues al día de hoy es una realidad científica comprobada, con enormes beneficios que son potenciales para la humanidad, eso es indiscutible, pero obviamente que no es ni magia ni ciencia ficción, que requiere, por supuesto, no solamente un marco regulatorio en cuanto a lo legal, sino conocimientos, una discusión ética continua, y pues hay que decir que todos estos mitos y temores nacen cuando se desconoce o se exagera el poder de la misma manipulación genética. La realidad pues que podemos nosotros observar es que usada con responsabilidad puede cambiar el futuro de la salud, la alimentación y la vida tal como la conocemos. Así que pues son aspectos que vamos nosotros teniendo bien presentes en la medida en que la ciencia desarrolle más aplicaciones y se compruebe que efectivamente bien utilizada puede ser beneficiosa para nosotros los seres humanos. Bueno, entonces sería conveniente también ampliar dos aspectos claves que antes mencionaba, como son las aplicaciones actuales de la manipulación genética y también el debate ético que rodea esta tecnología. Entonces, en cuanto a las aplicaciones actuales de la manipulación genética, podemos verlas, por ejemplo, en medicina. Entonces, la genética ha revolucionado el enfoque médico, por supuesto. Hoy hablamos de medicina de precisión, es decir, pues como los tratamientos diseñados según el perfil genético del paciente, y nos encontramos con algunos ejemplos clarísimos, como son las terapias génicas, que consisten en introducir genes sanos para reemplazar los defectuosos responsables de algunas enfermedades. Ya hay tratamientos aprobados o que están en fase de prueba. La Luxturna es otra de las aplicaciones, una terapia génica para una forma de ceguera hereditaria con muy buenos resultados. La Zolgensma, que es el tratamiento para la atrofia muscular espinal en niños, también otra de las aplicaciones. Y el CRISPR, que te nombraba anteriormente y que estaré detallando con mayor precisión un poquito más adelante. El CRISPR pues se ha venido usando con éxito experimental para corregir mutaciones en enfermedades como la anemia falciforme.
y también pues obviamente que el diagnóstico genético se convierte en otra de estas terapias, de estas aplicaciones, y es la manipulación genética que permite detectar enfermedades antes de que aparezcan los síntomas. Esto puede ser muy prometedor. Los test genéticos ayudan a identificar predisposición, por ejemplo, a enfermedades tan graves o catastróficas como el mismo cáncer, enfermedades neurodegenerativas, trastornos hereditarios. Otra de las grandísimas aplicaciones que hoy en día, y tal vez la más cuestionada de todas, y que ha pues causado mucho revuelo, sobre todo en países donde, sobre todo en los años 2000, ¿verdad? En los 90, en los años 2000, cuando se empezaron a aplicar por algunas multinacionales, es en la agricultura en países del llamado tercer mundo. Hoy en día el término tercer mundo está como mandado a recoger, entonces utilicemos el término países en vía de desarrollo, ¿verdad? Entonces, los cultivos genéticamente modificados son más eficientes, resistentes y nutritivos, y esto pues no es una propaganda en una publicidad de ninguna multinacional, sino que hay estudios concluyentes que han arrojado esos resultados, y pues obviamente que cualquiera puede discutirlos o estar en contra de este veredicto, pero si la ciencia misma soporta a través de estudios, análisis, experimentos y comprobación de que algo efectivamente está ayudando a beneficiar a una cantidad de personas, pues esto vale la pena que nosotros lo tengamos siempre muy presente. Tal vez uno de los cultivos más destacados en todo lo que tiene que ver con la manipulación genética de alimentos es el arroz dorado, que está enriquecido con vitamina A para combatir ceguera infantil en países pobres del sudeste asiático, en países del África subsahariana, por ejemplo. Este aporte de esta vitamina ha ayudado precisamente a combatir y a neutralizar la ceguera en personas demasiado pobres que pues no tenían acceso a esta riqueza nutricional de las vitaminas. También, por supuesto, sobre todo en el África subsahariana, se ha logrado desarrollar plantas que son resistentes a climas extremos, ¿no? Para enfrentar sequías o suelos demasiado salinos en países desérticos, de muy poca pluviosidad, donde no hay agua para regar estos cultivos, donde las condiciones de agricultura son muy escasas o bien difíciles. Pues estas plantas resistentes al clima han logrado también contribuir a mejorar lo que tiene que ver con el valor nutricional de su población. Entonces, estos avances de alguna forma permiten aumentar la producción, reducir las pérdidas y también pues como bajar el uso de agroquímicos, que eso sí suelen ser demasiado nocivos para las personas que ingieren estos alimentos. También otra de las grandes aplicaciones de la manipulación genética podemos encontrarla en lo que tiene que ver con la biotecnología y la industria. Entonces se han logrado desarrollar o mejor introducir como bacterias modificadas que van a producir enzimas para detergentes, alimentos, biocombustibles, también la misma levadura genéticamente editadas que ayudan a sintetizar medicamentos, perfumes o incluso hasta cerveza más eficiente, en uno de los casos y una de las aplicaciones de esta manipulación genética. Y también lo que nombraba anteriormente, esto sí de pronto muy cuestionado y no hablado por muchas personas con total razón. Yo, por ejemplo, soy uno de los que me opongo órganos de animales modificados que están en estudio para trasplantes humanos, como su término se conoce como xenotrasplantes, como corazones de cerdo, por ejemplo, editados genéticamente, por las implicaciones que esto puede traer, no solamente a nivel ético y moral, sin meterle religión, por supuesto, sino sobre todo en lo que tiene que ver con lo práctico, ¿no? Cómo un organismo de otro ser modificado genéticamente, introducido en nuestro cuerpo, puede llegar de pronto a ocasionar, bueno, se dice que son más los beneficios que los riesgos, pero que pueda desencadenar una reacción adversa al mismo sistema inmunológico. Yo creo que para llegar a este punto falta todavía mucho estudio, comprobación, análisis, experimentación para que de forma segura se pueda introducir pues algo que pertenece al mundo animal en nuestro organismo y sin las consecuentes reacciones de rechazo que pueda experimentar nuestro cuerpo a través del sistema inmunológico, ¿no? Entonces, esto obviamente, otro de los aspectos que quise dejar para detallarlo de una forma más precisa, va a levantar todo lo que tiene que ver con el debate ético
hasta dónde nosotros podemos llegar con la manipulación genética. Entonces, pues obviamente que los beneficios son evidentes, los avances en genética pueden generar preguntas, inquietudes muy profundas. Entonces, como por ejemplo, nos encontramos con que hay personas que en este momento están hablando de la edición de embriones humanos, y destaco un caso que fue muy sonado por allá en 2018, de un científico chino que afirmó haber editado los genes de un par de gemelitas para hacerlas resistentes al VIH, al virus del SIDA, y la comunidad científica en ese momento prácticamente lo crucificó por razones éticas, ¿no? Entonces argumentaban con total razón que los efectos secundarios de modificar un embrión son, pues obviamente impredecibles y podían transmitirse a futuras generaciones. Es que este es uno de los riesgos más dicientes de la manipulación genética, porque posiblemente la primera generación obviamente puede nacer con ese requerimiento deseado de unos genes modificados y que no va, por ejemplo, a hacer que una enfermedad se desarrolle, pero no sabemos más adelante si los hijos de esa persona puedan desarrollar la enfermedad, potenciarla o presentar una alteración genética con características que son irreversibles, irreparables, y transmitirla de generación en generación, porque es que en el historial genético van muchos elementos que a veces son impredecibles de poder medir sus consecuencias. Entonces ahí radica precisamente uno de los riesgos de manipular genéticamente una persona, una especie en particular. No sabemos las futuras generaciones de esos seres o de esos individuos modificados genéticamente, cómo van a reaccionar, qué alteraciones van a producirse, así que es un riesgo, por supuesto, bastante alto. Obviamente que también nos encontramos con el consentimiento. Los embriones pues obviamente no pueden decidir si quieren ser modificados, y esto puede crear obviamente desigualdad. Tal vez los ricos son los únicos que pueden aspirar a tener organismos o descendientes genéticamente mejorados. Pues obviamente que la respuesta, al igual que anteriormente te lo decía, está en la misma pregunta. Claro que sí, por supuesto. Esto no es algo que va a estar al alcance de las masas, es algo que va a estar disponible en la medida en que se desarrolle todo lo que tiene que ver con su aplicación para los que puedan costearse estos tratamientos, que suelen ser carísimos. No está al alcance de las masas. Aunque la idea pues de eliminar enfermedades hereditarias puede ser atractiva, también puede abrir una puerta en cuanto a lo desconocido, ¿no? En cuanto a las reacciones que todo esto pueda traer. Y pues obviamente que a la ciencia le falta mucho, yo creo, para que esto sea algo prácticamente aplicado en muchísimos casos. No va a ser en todos, pero pues se busca con la manipulación genética que pueda mejorar la calidad de vida de los seres humanos. Entonces también nos encontramos con un aspecto en cuanto a lo ético y legal que tiene que ver con la manipulación de especies y de ecosistemas. Por ejemplo, algo que está causando controversia es la liberación de organismos que son modificados en la naturaleza, como plantas, bacterias, insectos, porque esto puede tener consecuencias que son imprevisibles. ¿Qué pasa, por ejemplo, si un organismo transgénico desplaza especies nativas o si un cambio genético se propaga sin ningún control? Entonces, pues aquí nos encontramos con un caso bien particular. En algunas regiones, creo que en el sur de los Estados Unidos, en Florida, en el estado de Florida, en Brasil, aquí en Colombia también se ha hecho la liberación de mosquitos o zancudos que genéticamente están modificados para que la hembra de esos insectos, que es la que pica y transmite la enfermedad y la que hace que los huevos sean depositados para eclosionar en nuevos individuos, esa hembra quede prácticamente infértil. Y que han notado, algunos estudios han concluido que es efectivo, que es segura la práctica, pero también hay ciertos sectores que hablan de todo lo contrario, que la liberación de estos zancudos o mosquitos modificados genéticamente ha incrementado la población de los mismos, que se han aumentado los casos de enfermedades tropicales endémicas de ciertas zonas como son el dengue, el chikungunya, la malaria, la fiebre amarilla, y que pues ahora notan una mayor presencia de estos mosquitos, que eso no ha logrado impactar de forma positiva a las poblaciones humanas donde estos mosquitos hacen presencia, sino que por el contrario, hoy en día se notan nubes de zancudos que antes pues
no eran tan evidentes, ¿no? A pesar de que son animales endémicos de ciertas zonas, pues no había como tantos zancudos, para decirlo de una forma más directa. Así que pues falta todavía que se estudie más a ciencia cierta las consecuencias de liberar en la naturaleza este tipo de animales genéticamente modificados, porque esto puede crear una reacción contraria a la que precisamente se quiere prevenir. Y pues obviamente que en todo esto hay un control corporativo y lo que puede acuñarse con el término de una bioeconomía. Entonces serían las grandes empresas de biotecnología que poseen patentes sobre genes modificados y que puede provocar esto monopolios sobre semillas o medicamentos, restricciones a los agricultores que no puedan guardar semillas genéticamente modificadas, dificultades para países pobres, por ejemplo, de acceder a terapias génicas o biotecnología agrícola. Todo esto hace parte precisamente de ese monopolio de quién posee la ciencia, la tecnología y cuándo y dónde aplicarla y quiénes pueden acceder a ella. Entonces, muchos defienden que la manipulación genética debería democratizarse, compartiendo conocimientos, tecnologías. Entonces, pues ahí está servida la discusión y podríamos entonces afirmar también que la manipulación genética ya está transformando efectivamente el mundo y lo seguirá haciendo. Pero más allá de los avances técnicos, surgen varias preguntas, éticas sobre todo, ¿no? ¿Podemos usar esta herramienta para el bien común sin caer en abusos, desigualdades o consecuencias no deseadas? Entonces, también podemos afirmar que como toda gran revolución científica, no basta con preguntas como ¿podemos hacerlo?, sino que también debemos preguntarnos, ¿debemos hacerlo y para qué lo haremos? Así que ahí está servida la discusión, muy importante que conozcamos las consecuencias, los riesgos y el potencial que tiene la manipulación genética en nuestra vida. Y algo que te quería comentar un poquito más detalladamente es un término que ha surgido en toda esta discusión o exposición, mejor, de lo que tiene que ver con la manipulación genética, y es el CRISPR. ¿Qué es el CRISPR? ¿De qué forma lo podemos aplicar? Es una herramienta realmente, el CRISPR es una herramienta de edición genética que permite cortar y modificar el ADN de una forma pues precisa, rápida, económica. Haga de cuenta con un bisturí molecular que puede cortar un gen defectuoso, insertar uno nuevo, desactivar un gen peligroso, todo con una exactitud que antes no era posible, pero hoy en día, gracias al CRISPR, obviamente que es una herramienta que se puede utilizar, se están logrando muy buenos resultados. Pero ¿cómo va a funcionar esto del CRISPR? Que yo sé que muchas personas inquietas con lo que tiene que ver con la manipulación genética lo han oído en muchas ocasiones, en foros, en posts, en discusiones, en fin, en todo lo que tiene que ver con la difusión de esto que está relacionado con la manipulación genética. ¿Cómo funciona realmente? Entonces, es una tecnología que se basa en un mecanismo natural que tienen algunas bacterias para defenderse de los virus. Estas bacterias van a guardar fragmentos del ADN en los virus que las atacaron, por ejemplo, y si el virus regresa, usan una memoria genética para reconocerlo. Luego, una enzima llamada Cas9 corta el ADN del virus y lo destruye. Esta sería la forma técnica de cómo se aplica, cómo actúa esta herramienta y de qué forma los científicos han adaptado ese sistema para editar genes en otro tipo de organismos, incluidos, por supuesto, animales, plantas y hasta seres humanos. Pero, ¿qué partes tiene el sistema CRISPR-Cas9? A ver, tiene un guía de ARN que indica con precisión el lugar exacto del ADN que se quiere modificar. Cas9 vendría a ser la tijera molecular que corta el ADN en ese punto y luego pues la célula intenta reparar el ADN y ahí es donde los científicos pueden introducir cambios deseados. Aplicaciones actualmente del CRISPR, muchísimas, y afortunadamente para los que están en este momento desarrollando todo lo que tiene que ver con la manipulación genética, puede curar enfermedades genéticas. Claro, ya se usa en pacientes con anemia falciforme, como al principio te decía, elimina virus del ADN como VIH en fase experimental todavía, esto no es algo que está en estado concluyente. Crear cultivos resistentes a plagas o sequía, eso se está logrando, se está desarrollando gracias a la puesta en práctica de esta herramienta del CRISPR y también el desarrollar tratamientos contra el cáncer, reprogramando células del sistema inmune, por ejemplo. También incluso se estudia su uso en enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer. Pero ¿por qué ha causado tanto impacto y debate esto del CRISPR? Porque es relativamente fácil de usar, también lo reseñaba anteriormente. Entonces, antes, para editar genes era muy complejo y era costoso, pero hoy en día con el CRISPR, laboratorios no muy grandes, modestos más bien,
pueden hacerlo, y esto ha democratizado la biotecnología, pero pues también ha levantado alarmas éticas, porque como es una tecnología, una herramienta de aplicación que está al alcance de muchas personas, no sabemos para qué se vaya a utilizar y las consecuencias de ese uso, si es inadecuado, las gravísimas consecuencias que esto pueda traer. Y si se usa para modificar embriones humanos con fines no médicos, por ejemplo, es una gran inquietud. ¿Qué pasa si de pronto se cometen errores y se crean mutaciones peligrosas? Otra pregunta que muchas personas nos estamos haciendo. Y también, ¿cómo evitar que se use con fines militares o de control social? Son riesgos que se corren, y por eso es tan importante una regulación, no solamente desde lo ético, sino también desde lo legal, para que esto tenga como una especie de barrera hasta dónde se puede llegar, con qué fines y para qué, y no sea utilizado con fines peligrosos, con fines que puedan hacer que personas o organizaciones o incluso países tengan ventaja sobre otras y ocasionar pues un detrimento de ciertos grupos poblacionales en contra de la misma humanidad. Así que pues obviamente que el CRISPR viene siendo una herramienta de edición genética que está inspirada en la inmunidad natural de las bacterias, que nos permite cortar, reparar, modificar también genes con una precisión sin precedentes, está transformando la medicina, la agricultura, todo lo que tiene que ver con la biotecnología, pero pues también nos obliga a pensar con seriedad sobre los límites éticos del poder humano sobre la vida, y ahí sí pues se requiere poder mostrar con precisión los alcances de esta tecnología y si realmente es algo que nos conviene a nosotros seguir avanzando y desarrollando, o que tenga unos límites hasta donde se puede llegar con todo esto. Queridos amigos, entonces es bien importante que nosotros tengamos en cuenta de que hay verdades que al día de hoy cada vez son como más concluyentes en cuanto a las aplicaciones de todo lo que tiene que ver con la mutación genética. También hay mitos que se han venido cayendo, derrumbando, pero hay inquietudes, por supuesto, porque el alcance de esto en muchas ocasiones suele ser impredecible. Amigos, qué gusto haber estado con todos ustedes en estos minutos de Naturismo al Día. Será en una próxima oportunidad.